Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre aquí en Inversión y Futuro realizamos nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos financieros y cuál es el camino que estos pueden seguir en el transcurso de la semana. Empezamos revisando lo primero que hay que revisar, que son las noticias y comenzamos viendo que el día de hoy, bueno, tuvimos feriado, el día lunes 27, celebramos el Día de los Caídos. Y las noticias empiezan el día de mañana. Por tal razón vamos a tener una semana corta de trabajo. El martes 28 de mayo empezamos a las 9 de la mañana con la confianza del consumidor para posteriormente el día jueves 30 de mayo, nos saltamos el día miércoles, no hay noticias, a las 7:30 de la mañana con el PIB trimestral. Asimismo, a las 7:30 tenemos las nuevas peticiones por subsidio de desempleo y luego a las 10 de la mañana los inventarios de el crudo para finalizar la semana a las 7:30 de la mañana con los precios del gasto de consumo. Así tenemos estas noticias y lo importante aquí es siempre tener en cuenta que si tienes operaciones abiertas, las protejas y si vas a operar posteriormente a las noticias, pues espérate unos 10, 15 a 20 minutos a que el mercado se estructure y puedas tener una mejor visión de a la dirección que pueda tomar este. Adicionalmente, recuerda que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que si te encuentras en otra zona horaria, pues tienes que setear el reloj para poder visualizar las noticias en la hora de tu región. Pasamos a revisar ahora sí los gráficos, empezando con el VIX, el índice de volatilidad del S&P 500, que arranca la semana bastante bajo en los 11 puntos con 92. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente vamos a tener movimientos pequeños, poca volatilidad, poco movimiento, pero eso puede cambiar en el transcurso de los siguientes días con las noticias que se vayan dando en el transcurso de la semana. Pasamos a revisar el S&P 500, que actualmente nos encontramos en un movimiento alcista. Vamos a revisar. El cual la semana pasada intentó romper esta zona de los 5.335. Sin embargo, no lo hizo y potencialmente tendríamos una posibilidad de hacer un movimiento o un retroceso a la baja. Ok, en primer plano tenemos este movimiento, extensión, retroceso y posible continuación que hizo la semana pasada. Sin embargo, no lo logra, hace un movimiento bajista y esta semana arranca otra vez tratando de romper el nivel de los 5.335. Aquí pueden suceder dos cosas. Si el precio rompe ese nivel y lo llega a sostener, puede continuar con el movimiento alcista buscando nuevos máximos. Caso contrario, de no darse ese escenario, puede ser que sea el movimiento, como había mencionado, de un retroceso bajista, el precio llegue a este nivel de los 5.333, 5.334, no lo logre romper y debería trabajar por debajo del nivel de los 5.305 aproximadamente. De darse ese escenario, podría buscar un movimiento o un retroceso hasta los niveles de los 5.161. ¿Sí? Entonces, zona importante que debemos marcarla, para la que va a definir la dirección del mercado, es esta zona entre los 5.303, 5.300 aproximadamente, y los 5.336, 5.335 para el S&P 500. Pasamos a revisar el crudo, que estuvo lateralizado la semana pasada y continuó y después de haber llegado a sus máximos anteriores en los 80,10, el precio hizo un movimiento alcista buscando la zona de mínimos en los 76,82. Aquí da pauta alcista y el movimiento empieza otra vez a buscar y probablemente va a buscar la zona entre los 79,96 y los 80,60 aproximadamente. Pasamos a revisar ahora el oro que trabajó sus máximos anteriores entre los 2.430 y los 2.450 aproximadamente, y hace un movimiento de retroceso llevándose estos niveles anteriores. Y aquí ya no trabaja este anteriormente el movimiento hace un movimiento de ruptura aquí y va a buscar la zona de mínimos ya haciendo una estructura de movimiento bajista. Ok, ¿qué puede hacer el oro esta semana? Comienza con un movimiento bajista, llegando a hacer sus mínimos en los 2.327. Puede ser que haga un retroceso alcista hasta los 2.376. Puede ser un falso rompimiento, sostenerlo y continuar hacia abajo buscando la zona de mínimos en los 2.286. Niveles relevantes para esta semana, definitivamente el nivel de los 2.376 y el nivel de los 2.340 aproximadamente son en la cual puede definir la dirección del mercado. Plantea un movimiento bajista, pero de darse el caso de que el precio trabaje por encima de los 2.376,
en ese caso, que le llegue a sostener por encima de ese nivel, podría estar buscando otra vez la zona de los máximos a buscar los 2440 aproximadamente. Entonces ahí tenemos nuestros niveles relevantes para esta semana con el oro y pasamos a revisar ahora el euro dólar. El euro dólar viene de un movimiento marcadamente alcista. Tenemos la extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso. La última extensión que lo llevó a niveles de máximos entre el dólar 0,860 y el dólar 0,8990 aproximadamente. Ahí el precio hace un pequeño retroceso, llega a esta zona de mínimos, como podemos darnos cuenta, aquí el precio se llega a sostener y vuelve a hacer un impulso alcista. Ok, ¿cuáles son nuestros niveles relevantes para esta semana? Definitivamente va a ser esta zona, que puede ser la continuación del movimiento alcista, buscando continuar hasta llegar a los máximos anteriores en el dólar 0,861, o puede ser que empiece a hacer el movimiento bajista y debería trabajar por debajo del dólar 0,8390, donde el precio podría venir a buscar este mínimo nuevamente en el dólar 0,8060. Son los tres niveles relevantes, el uno como objetivo y los otros pues posibles soportes o resistencias dependiendo de lo que haga el precio, si trabaja por encima o por debajo de esos niveles. Y por último, vamos a revisar el Bitcoin, que se llega y se sostiene por encima de la zona de los 67.300 e incluso trabaja por encima de los niveles de los 68.800. Ok, el Bitcoin hace algo bastante interesante, comienza a romper niveles de máximos anteriores, haciendo un claro movimiento alcista, sostiene por encima del nivel de los 67.200 y empieza un movimiento al alza. Aquí, si el movimiento se llega a sostener por encima de los 68.800, posiblemente continúe a buscar los máximos anteriores en los 73.000, casi 74.000 dólares. Caso contrario, si el precio llega a trabajar por debajo de este nivel de los 67.300, ahí podría ser un retroceso buscando otra vez la zona de los 60.000 dólares en el caso del Bitcoin. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos y por favor te pedimos que nos regales ese poderosísimo like. No te olvides de eso, suscríbete al canal, es totalmente gratis y con eso nos ayudas muchísimo a seguir manteniendo este proyecto. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. Chao.